Para comenzar, quiero decirte la definición de lo que es una noticia. Una noticia es el anuncio de que algo significativo ha ocurrido. Y ese anuncio o esa noticia será buena noticia siempre y cuando exista la necesidad y el deseo de esa noticia. Si no existe el deseo o la necesidad de esa noticia, bueno, esa noticia será triste, preocupante, bueno, y en el mejor de los casos, insignificante, sin importancia. En los estudios anteriores hemos estudiado acerca del juicio y estoy contento por ese estudio. Y hoy vamos a comenzar con el mensaje de los tres ángeles. Pero no podemos comenzar con ese maravilloso mensaje si primero no estudiamos acerca del Evangelio eterno. Para estudiar este evangelio, el cual es una noticia, tenemos que entender primero la condición del ser humano. Vamos a ver primero cuál es la situación de la humanidad. Mira, en Romanos hay una lista que nos describe a ti y a mí perfectamente. Describe la situación real de la humanidad. Vamos allí, vamos a Romanos 1, mira lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos 1, 28 al 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y ellos, está haciendo referencia al ser humano, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto no quiere decir de que Dios fue el que los llevó a tener esa mente, sino que Dios permitió que ellos sufrieran las consecuencias de su propia decisión, esa decisión que ellos tomaron voluntariamente, para que en algún momento ellos tuvieran necesidad del Evangelio, tuvieran necesidad de Cristo. Entonces dice, el versículo 29, estando atestado de toda injusticia. Mira cómo comienza Pablo, estando atestado de toda injusticia. ¿Qué involucra esa injusticia? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero mira lo que sucede aquí. No solamente lo triste es esto, sino lo que sigue. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, ellos entienden de que hay un juicio, Dios viene un juicio y el juicio es darle muerte, condenación al pecado, o sea, muerte eterna, destrucción del pecado. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, la situación de la humanidad es que están atestados de toda injusticia, ¿ve? Se complacen de hacer esto, pero no solamente eso, sino que sabiendo de que viene un juicio, que Dios viene a destruir el pecado. Y aún así la hacen deliberadamente, sin dolor y con deleite. ¿Ve? Pero muy pronto, cuando se acabe el tiempo de la gracia, Cristo hará una declaración sobre los impíos y sobre los justos. ¿Sabes tú cuál es esa declaración? Vamos a Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis, el apóstol Juan. Mira lo que dice allí. El que es injusto, sea injusto todavía. ¿Por qué seguirá siendo injusto? Porque ya no hay tiempo para salvación, ya no hay tiempo de arrepentimiento. ¿Ves? Se acabó el tiempo de la gracia. El que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mira lo que dice, el que es inmundo sea inmundo todavía.
Pero al justo se le dice, siga practicando justicia. Quiere decir que para que a Daniel en ese tiempo se le diga, siga practicando justicia, yo tengo que estar practicando justicia desde antes, porque dice todavía. Pero la pregunta es, si el ser humano, nosotros como seres humanos, estamos atestados de injusticia, y es lo que dijo Romanos 1, que practicamos todas estas maldades sin esfuerzo alguno, nos sale de forma natural, pero va a llegar un momento cuando se acabe el tiempo de la gracia y se diga, el que es inmundo sigue inmundo todavía, pero el que es justo siga practicando justicia. ¿Cómo hago yo, que estoy atestado de injusticia, poder llegar a practicar la justicia? ¿Pero qué es la justicia? La justicia es obediencia a la ley de Dios. En Deuteronomio 6:22 dice que tendremos justicia cuando cumplamos tus mandamientos. En Salmo 119, 175 dice, todos tus mandamientos son justicia. Por lo tanto, justicia es obediencia a la ley. Pero nosotros estamos atestados de injusticia, que es que desobediencia a la ley. La ley nos condena. Pero ¿cómo nosotros, siendo atestados de injusticia, podemos practicar la justicia o ser obedientes a la ley? Bueno, gloria a Dios y gracias a Dios por el Evangelio, por la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia del Evangelio entonces? Bueno, para esto tenemos que conocer cómo estaba el hombre y su caída. Y para esto vamos al primer libro de la Biblia, que es Génesis, para que veamos lo que pasó con Adán y Eva cuando cayeron en pecado, porque Dios hizo algo maravilloso con ellos. Vamos a Génesis. Vamos allí a Génesis, capítulo 3, versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando ellos cometieron el pecado, cuando desobedecieron la palabra de Dios, dice allí, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una de las consecuencias por las que cayeron en pecado dice que se vieron desnudos, pero no es que ellos estaban desnudos antes y no se habían dado cuenta, sino que esa gloria, ese vestido de luz que los rodeaba, que era la gloria de Dios, aunque ellos fueron vestidos, se apagó. ¿Qué hicieron entonces Adán y Eva? Bueno, miren lo que sigue diciendo. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos la obra humana para solucionar el problema del pecado. Se hicieron vestidos de hojas de higuera. Pero ese vestido de luz, ¿era verdad? ¿Es verdad que el hombre estaba rodeado de esa gloria de Dios, de luz que representa su gloria? Bueno, vamos a leer, mira lo que dice Lucas. La experiencia de Cristo Jesús en el monte de la transfiguración nos da una luz acerca de esto. Mira lo que dice Lucas 9, versículo 29 en adelante. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Ves? Blanco y resplandeciente se hizo la vestidura de Cristo Jesús. Versículo 30, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Vamos a ver cómo estaban ellos. Moisés y Elías, que estaban glorificados. Ellos fueron trasladados al cielo. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Rodeados de gloria quiere decir rodeados de luz. Así estaban Adán y Eva. Y debido al pecado, ¿qué pasó? Esa luz, ese vestido se apagó. Por lo tanto, cayeron en tinieblas, que representa dominio del pecado, esclavitud a Satanás, ignorancia. ¿Ves? Pero luego cuando el hombre cae en pecado y sucede esto lamentable, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Aquí vemos lo que se llama protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Qué interesante que Dios no lo destruyó, sino que activó su plan, el plan que Dios tenía para solucionar el problema del pecado. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a Génesis 3, versículo 15. Mira lo que dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esto es una buena noticia. Esto fue una buena noticia para Adán y Eva. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dirigiéndose a la serpiente, que es Satanás, hablándole directamente a Satanás, le dijo, hey, aunque ellos cayeron en esclavitud en el pecado, yo mediante la simiente pondré enemistad.
En otras palabras, romperé con esas cadenas de esclavitud del pecado. Y recuerda algo importante, hermano, porque eso forma parte de la esencia del Evangelio, que por medio de la simiente, que es Cristo Jesús, como dice Gálatas, el ser humano iba a ser libertado del pecado. Aquel que cree en la promesa de Dios llega a ser libertado del dominio de las tinieblas, del pecado y de Satanás. Eso forma parte de la esencia del Evangelio. Dios lo prometió y Dios lo cumple en aquel que cree. Pero luego cuando Él da la noticia, hace otra cosa maravillosa. ¿Se recuerdan que Adán y Eva se vistieron de hojas de higuera? Ahora mira lo que hace Dios. Dios les quita esas vestiduras que son obras humanas. Obras humanas para solucionar el problema del pecado. Dios quita eso y Dios los viste. Miren lo que dice. Vamos a seguir leyendo el versículo 21. Génesis 3:21 leemos ahora. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Sabe lo que significa túnica? Una bata completa que cubría todo el cuerpo. Túnica de pieles, de cuero. Y dice, y los vistió. Esto es maravilloso. Esto forma parte del Evangelio. La buena noticia, por medio de la simiente, Dios nos liberta del pecado. Pero también, ¿qué significa ser libertados del pecado? Ser vestidos con una piel, claro. Pero esa piel, ¿de dónde la sacó Dios? ¿De forma mágica? ¿De la nada? No. Tuvo que morir un animalito inocente. Y nosotros sabemos, de acuerdo a los sacrificios, que es un cordero. ¿Y quién representa ese cordero? A Cristo Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que esa vestidura representa esa justicia que Cristo proveyó para cubrir nuestra desnudez, que representa pecado, representa tinieblas. Y aquí estamos viendo entonces esa esencia poderosa del Evangelio, que por medio de la simiente podemos ser vestidos nuevamente para honrar y glorificar a Dios. Ahora vamos a ver en Isaías, vamos a seguir viendo esta esencia del Evangelio, porque es importante que lo mantengamos presente porque es algo bíblico, la esencia del Evangelio. Vamos a Isaías, vamos a leer Isaías 52 y vamos a leer el versículo 1 y luego el 7. Dice, despierta, despierta, vístete de poder. Mira lo que dice, despierta, despierta, es un anuncio. Jehová dice, despierta. ¿Qué significa despierta? Es porque está dormido, está muerto en sus delitos y pecados. Y Dios dice, despierta, despierta. Vístete de poder. Vístete, está hablando, haciendo referencia de vestido. ¿Y ese vestido qué? Tiene poder. Mira lo que dice. Y recuerda que esta es la esencia del Evangelio. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Esto forma también parte de la esencia del Evangelio. Sión, ¿qué es Sión? La congregación de los santos, la congregación de los justos, la congregación de los que practican justicia, de los que han sido justificados. Vístete tu ropa hermosa. En Isaías 61:10 dice que esas ropas son ropas de salvación, manto de justicia. ¿La justicia de quién? No es otro que del Cordero, de Cristo Jesús. Ahora vamos a leer el versículo 7. El versículo 7 dice, porque aquí seguimos viendo la esencia del Evangelio. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Y esa nueva significa noticia, alegres noticias, que no es otra cosa que Evangelio. Del que anuncia la paz, anuncia, da noticia. El Evangelio está involucrado con una buena noticia. ¿Por qué? Porque trae paz. ¿Qué más? Del que trae nuevas del bien, son noticias del bien. El que publica salvación, el Evangelio está asociado con salvación. Y del que dice a Sión, vuelvo a mencionar Sión, que es congregación de los santos, de los justos, de los justificados, que le dice, esto es interesante, esto es poderoso, le dice, tu Dios reina. ¿Te recuerdas cuando el hombre cayó en pecado? Esa gloria se quitó y cayó en oscuridad. ¿Qué representa oscuridad? Bueno, dominio del pecado. Ahora, el anuncio o la esencia del Evangelio es tu Dios reina. Ya no reina tus pasiones, ya no reina el pecado, ya no reina el yo, ya no reina Satanás, sino que ¿quién reina? Jehová, tu Dios reina por medio de la simiente, el Cordero, Cristo Jesús. Esta es la esencia. Esta es la esencia del Evangelio. Y no es otra cosa, hermano, que libertarte del poder del pecado, vestirte de la justicia de Cristo para hacerte un obediente a la ley y a los principios divinos de Dios. Para eso es el Evangelio. Por eso caemos en la siguiente parte. En la siguiente parte dice,
¿Para qué es el Evangelio? Ya hemos visto una parte, pero vamos a ver ahora lo que dice Pablo en Romanos. Vamos a leer Romanos 1, 16, 17. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque Él provee por medio del Evangelio la justicia, que es nuestra mayor necesidad, para que cuando se acabe el tiempo de gracia se diga de nosotros, siga practicando justicia. Mira lo que dice Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, o sea, no siento pena del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es poder. Imagínate ese poder que tiene Dios para crear ese sol que todavía está brillando, la luna, la naturaleza, las estrellas. Dice, poder de Dios para salvación a todo el que cree, porque en el Evangelio la justicia, lo que nosotros necesitamos, la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús, se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces hay algo importante que vuelvo a mencionar aquí. Te recuerdas que en Isaías dice que la esencia del Evangelio anuncia paz, anuncia salvación. Y una de las cosas que trae al ser humano que ha sido justificado es paz, como dice Romanos también. Pero está asociado con la palabra salvación. ¿Qué significa salvación? Porque mira, la salvación de Dios es completa. La salvación de Dios es completa. ¿Qué significa salvación? La palabra allí salvación es sotería, que significa preservación y liberación. ¿Preservarnos de qué? De la destrucción final del pecado. ¿Y liberarnos de qué? ¿O libertarnos de qué? Del dominio del pecado. Mira, yo no puedo ser preservado de la destrucción del pecado en el tiempo del fin si no soy libertado del poder del pecado ahora. Porque si no soy libertado del poder del pecado ahora, entonces yo seré destruido juntamente con mis pecados en el tiempo del fin. Y Dios no quiere eso. Recuerda, la salvación de Dios es completa. Voy a leer un versículo también lo que dice Pablo en Gálatas 1. Mira lo que dice Gálatas 1:4. Gálatas 1:4, hablando acerca del sacrificio de Cristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Ves? Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero eso no termina allí. No se dio a sí mismo para que nosotros podamos recibir solamente perdón. ¿Para qué? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente. ¿Ves lo que dice? Presente, siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿cuál fue la intención? Librarnos del presente siglo malo. Mira que no dice del futuro, dice del presente. Y aquí siglo significa mundo, o sea, del presente mundo malo. ¿Dónde nosotros llevamos el mundo? En nuestro corazón, en nuestra mente. Y Dios quiere libertarnos de eso, del dominio del pecado, del dominio del mundo, de lo mundanal, de lo mundano en nuestra vida. ¿Ve? Del presente siglo malo. Quiere decir que el Evangelio y la salvación tiene repercusión tanto en el futuro, cuando Cristo venga, claro, eso es muy cierto, pero también tiene un poder activo ahora en el presente, en aquella persona que cree, como dice Romanos 1:16, para todo aquel que cree. Ahora, tenemos que la siguiente parte, la siguiente pregunta, es importante porque vamos a entender por qué se le dice eterno. ¿Por qué se le dice evangelio eterno? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Por qué se le dice evangelio eterno? Bueno, mira, en 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 20, tú vas a ver que dice que Dios nos salvó por su propia sangre. Dice, como un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso se le dice evangelio eterno, porque ya estaba en la mente de Dios este plan maravilloso del evangelio para destruir el pecado cuando se levantara. Y en Apocalipsis también tú lees que a Cristo se le dice el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Por eso se le dice evangelio eterno. Pero no solamente esto, querido amigo y hermano. Mira, es interesante cómo Dios ilustró de forma visible el principio del evangelio en la creación. Vamos a ver allí, en los primeros 4 versículos de la Biblia, vemos la esencia del evangelio. ¿Para qué es el evangelio? Y mira,
Esto lo hizo Dios, lo mostró Dios antes que se levantara el pecado en la tierra. Vamos a verlo. Vamos a Génesis. A Génesis 1, los versículos 1 al 4. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cómo estaba la tierra? Mira lo que sigue diciendo el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios creó, si Dios es un Dios de orden, por qué creó el mundo vacío, desordenado y en tinieblas y en un caos? Bueno, para enseñarle la verdad del Evangelio a los seres celestiales, a los ángeles y al ser humano. ¿Ve? De forma ilustrativa, de forma visible. ¿Qué sucede? Vamos a seguir leyendo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora aquí vemos una representación. Vemos que son las tinieblas. Dijimos que era tinieblas, dominio del pecado. Es pecado. ¿Qué significa la faz de las aguas o del abismo? Que representa aguas profundas. Bueno, en la Biblia también hace referencia a las aguas como muchedumbre, población, multitud. Es la humanidad. La humanidad está bajo tiniebla, o sea, bajo el dominio del pecado. Esto representa, estos versículos nos quieren mostrar, enseñar esto. Las tinieblas, el dominio del pecado, estaba sobre la faz del abismo o sobre las aguas. Humanidad dominada por el pecado, en tinieblas. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, ocurrió ahora aquí algo maravilloso y glorioso. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Cristo Jesús se movía sobre la faz de las aguas. Si tú lees el Evangelio, el primer capítulo del Evangelio de Juan, te vas a ver que el que está aquí presente, además del Padre, es Cristo Jesús. Dice: por Él fueron creadas todas las cosas. Dice: se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas? Para esto. Y dijo Dios, porque el que habló fue Cristo, dice, podemos decir, y dijo Cristo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué utilizó Cristo para traer la luz al mundo, para sacar las tinieblas? Su palabra, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué más sucedió? Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó, esto es importante, separó la luz de las tinieblas. ¿Ve? Él con su palabra trajo la luz a este mundo que representa a la humanidad, estas aguas que representan a la humanidad dominada por el pecado, y con su palabra trajo la luz. ¿Con qué intención? Para separarte de las tinieblas, para separarte del poder del pecado, para separarte o liberarte del dominio del pecado, sacarte de la ignorancia a la luz, que no es otra cosa que conocer al Padre Celestial por medio de Cristo Jesús. Esa es la esencia del Evangelio, en los primeros 4 versículos de la Biblia, de forma ilustrada, con su palabra. Eso es importante mantenerlo presente también. Con su palabra, Cristo trajo la luz sobre la faz de las aguas o del abismo. Ahora vamos a ver esta esencia, este principio en Apocalipsis. Vamos a verlo ahora en Apocalipsis. Vamos a ver la esencia y el poder del Evangelio también presente allí, en Apocalipsis. Para esto vamos a leer Apocalipsis 14, 1. El capítulo 14 es donde está el mensaje del mensaje de los 3 ángeles. Y en ese capítulo es allí que es interesante. Esto es interesante porque el mensaje principal o el núcleo del mensaje de Apocalipsis es Apocalipsis 14, donde lo que vamos a ver ahora. Y en ese capítulo, en ese núcleo, en ese lugar es donde se menciona el Evangelio. Ahora vamos a ver, ¿te recuerdas la esencia? Tu Dios reina, acción, salvación, paz, justificación. Vamos a ver ahora Apocalipsis 14. Mira lo que dice Apocalipsis 14, los versículos 1 y 5. Después miré, aquí está diciendo Juan dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de ¿qué? El monte de Sión. ¿Te recuerda Isaías? Dile a Sión, tu Dios reina. Cuando tú ves que se pone de pie, eso significa reinar,
El Cordero, que no es otro que Cristo Jesús, está reinando en el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? La congregación de los justos que han sido justificados y que practican justicia, obedientes a la ley de Dios. Pero este Cordero no está solo, está con un grupo. Por eso se le dice congregación de los santos. Versículo 2. Seguimos leyendo. Monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Nombre en la Biblia representa carácter. Estas personas que están con el Cordero tienen el carácter de Dios en la frente. ¿Qué representa la frente? La mente. Están viviendo el Evangelio. Han sido libertados, separados de las tinieblas del pecado. Tanto así, hermanos, que ellos están practicando justicia. Y lo seguimos leyendo en el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. ¿Estás viendo? Tienen la misma característica del Cordero, sin mancha. ¿Gracias a quién? A Cristo Jesús. Pero qué interesante, hermano, que ¿por qué no dice? Y vi en el monte de Sión a Cristo de pie. ¿Por qué no dice Cristo sino el Cordero? Porque cuando se habla de Cordero se habla de sacrificios. ¿Te recuerdas que Adán y Eva fueron vestidos con pieles gracias a un sacrificio de un Cordero que murió? ¿Para qué? Para vestirlos a ellos y cubrir la desnudez que representa pecado. Así que estas personas, estamos viendo la esencia del Evangelio aquí, estas personas están practicando justicia. Hermano, y mire algo, se menciona el pecado. ¿Por qué se menciona el pecado? Dice, en su boca no fue hallada la mentira. Oye, porque el 9º mandamiento, no mentirás, muchas veces es considerado como el mandamiento menos importante. No importa, yo miento, yo digo una mentirita blanca para evadir una responsabilidad, para no sufrir, para no hacer esto, una mentirita. Pero ellos dicen, ni la mentira fue hallada en su boca, que muchas veces es un pecado simple. Consideramos como un pecado simple, pero ante el cielo y ante Dios es un pecado terrible, porque Lucifer se convirtió en Satanás por medio del pecado, de la mentira. ¿Estás viendo? El poder del Evangelio es para salvación, para hacernos obedientes. Solamente el que cree, porque dice, la justicia de Dios se revela por fe. ¿Ves? Por fe, porque yo creo en las promesas, porque Cristo trajo la luz por su palabra. Así que si yo creo en las promesas de Dios y en el poder de Dios que está aquí en la palabra, yo puedo ser libertado del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero dice que los recibimos por fe, para fe. Y la palabra fe significa fidelidad. ¿Ves? Porque yo creo en lo que Dios dice para hacerme fiel a sus mandamientos. Eso es la esencia. Eso es la esencia del Evangelio. Y lo vemos aquí con el Cordero de Dios, con estas personas justas que están con Él. Ahora vamos a leer el siguiente versículo, que es Apocalipsis 14, versículo 12. Miren lo que dice. Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Y esto forma parte también del mensaje de los 3 ángeles. Dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que practican santidad. ¿Cuáles son las características de esta persona? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, practican justicia. ¿Por qué practican justicia? Porque dice que tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Bueno, la fe de Jesús, de forma resumida, es Cristo creyó en las promesas del Padre, creyó en el poder del Padre por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento, y como Cristo creyó en esas promesas y en ese poder del Padre Celestial, Dios hizo las obras en Cristo Jesús. Esas obras de justicia, esas obras que dice yo hago siempre lo que le agrada a Dios, porque no es Cristo, el mismo Cristo dice, no soy yo, es el Padre que obra en mí. Eso es una verdad importante del Evangelio. Así que como Cristo creyó en el Padre por medio de su promesa, por medio de su poder en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, entonces nosotros también se nos invita a que tengamos esa misma fe, la fe de Jesús, cuando creemos en la promesa de Dios, de lo que anuncia el Evangelio, que nos puede vestir de justicia. Esa victoria de Cristo Jesús me hace obediente a los mandamientos. Pero yo quiero compartir contigo una cita del libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 195, acerca de la fe de Jesús. Dice, la fe de Jesús te habla de ella, pero no ha sido entendida.
¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Y ponga atención a la respuesta. Jesús, convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo, ¿ve? Creer en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de Jesús. Mensaje selecto, tomo 3, página 195. Creer que Cristo tiene la capacidad de salvarme de forma amplia, completa y total, así como Cristo creyó en el Padre, en el poder del Padre. Esa es la fe de Jesús, y cuando tenemos la fe de Jesús, guardamos los mandamientos, porque es la esencia del Evangelio. Ahora, sabiendo esto, ¿qué debes hacer? Bueno, primero, suplicarle a Dios que te convenza de tus pecados, de tus faltas y debilidades. Segundo, pedirle que te conceda el don de la fe de Jesús para confiar y creer en su poder y en sus promesas. Y tercero, tener cada día la necesidad de Cristo y su justicia. Termino con esto. Satanás se ha empeñado en ocultar esta verdad importante del Evangelio. Y lamentablemente ha tenido éxito en muchos, incluyendo dentro del pueblo de Dios. Y te pregunto, ¿dejarás que Satanás tenga éxito en ti también? ¿O te decidirás en creer en el Evangelio bíblico y en el Evangelio verdadero que Cristo anunció? Espero en Dios que tu respuesta sea sí. Decide hoy creer en el verdadero Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio se provee lo que más necesitamos, que es la justicia de Cristo, para que seamos obedientes, para que cuando se acabe el tiempo de gracia, se diga de ti y de mí, sigan practicando justicia. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente estudio.